El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Estamos en Espacio Electoral en sección de entrevista y me da mucho gusto saludar a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. Ella ya ha visitado en varias ocasiones el estado de Chihuahua, nos ha brindado conferencias sobre los derechos político-electorales de las mujeres, sobre el avance en materia de paridad. Pero en esta ocasión queremos abordar un tema un tanto diferente. Vamos a hablar sobre esto, sobre la observación electoral. Realmente, ¿qué importancia encierra este ejercicio? Porque a veces lo perdemos de vista por completo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí en el Espacio Electoral. Es un gusto estar en Chihuahua y poder compartir con ustedes. Sí, es que la observación electoral, o sea, es parte también de estas medidas, digamos, de la buena gobernanza y transparencia de las elecciones. La observación electoral pues va surgiendo como, bueno, va surgiendo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan estas organizaciones multinacionales a coordinar y se empiezan a acompañar en estos procesos. La observación electoral pues tiene varias aportaciones. Uno, no solo da acompañamiento a los procesos, pero recordemos que también pues, un proceso electoral tiene varias fases, ¿no? Lo van acompañando, agrega credibilidad, transparencia, integridad, porque bueno, hay esta idea de que la presencia de observadores inhibe cierto tipo de conductas. Claro, todo esto se ha ido desarrollando, hay una metodología, hay toda una bases, incluso en el 2005 se publicó el Código de la Observación, Código de Conducta para Observadores electorales internacionales. Y eso tiene que ver, bueno, y eso todo, quienes observamos, pues es algo que tenemos que firmar y que tienes que saber por qué. Porque una de las cosas es que un observador, una observadora, una misión de observación no interviene en el proceso. O sea, tú solo vienes, como su nombre lo dice, a observar. ¿Y qué observas? Pues observas cómo se organiza el proceso, que la autoridad que lo tiene que hacer, que hagan lo que se supone que tiene que hacer, lo que dice su propia ley, y cómo cómo sus propios procedimientos se enmarcan con los estándares internacionales para elecciones libres y democráticas. Entonces, cuando tú llegas, tú llegas a un proceso y llegas a diferentes etapas, ¿no? A veces hay organizaciones que llegan temprano, cuando apenas se está llamando a organizar la elección, otras llegan durante el periodo de registro de candidaturas, otras llegan durante la campaña y observan el día de la jornada electoral. La idea de ir siguiendo este proceso es recolectar información. Y aquí hay diferentes organizaciones con diferentes metodologías y que tienen que ir cubriendo los diferentes aspectos de las elecciones, porque no son las que estén bien organizadas. Hace tiempo que se dejó de utilizar, por ejemplo, el término de free and fair, o sea, de elecciones libres y justas. ¿Por qué? Porque encontramos que aunque haya una elección que se administra bien, que se puede votar, si tú no tienes condiciones, por ejemplo, que garanticen la libertad de expresión, el acceso a los medios, la libertad de asamblea, o sea, todos estos derechos que hay alrededor y todo lo que necesitas, porque pues sí, si te registras, pero te niegan espacio en los medios o te venden más cara la publicidad, en fin, una serie de cosas que se tiene también que ir revisando. Y también el día de la elección, la observación electoral no evalúa una elección. O sea, tú no vienes a decirles si lo hacen bien o lo hacen mal o cómo se compara. De hecho, no comparas, ¿no? Es más bien, a ver, aquí está tu ley, hiciste lo que tú dijiste que ibas a hacer, sí o no, ¿cómo lo hiciste? ¿No?
Es decir, cada observación, en cada país la observación electoral tiene que basarse en la legislación de este país en específico. ¿Hay algunos parámetros universales internacionales o se encierra la observación específicamente en la perspectiva interna? No, sí hay. Es que también tenemos que pensar que hay dos tipos de observación electoral. Tienes la observación electoral internacional y la observación electoral nacional o doméstica. Entonces, el hecho de que bueno, también es importantísimo remarcar que ninguna organización que hace observación electoral va a llegar a un país si no lo invita el país. O sea, tiene que ser por invitación, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, como la Unión Europea, que una vez que reciben la invitación, también la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, la OSCE, por ejemplo, una vez que llega la invitación, mandan a un equipo de 3 personas a hacer un análisis para ver si la misión es conveniente, es posible, es factible, en fin, ¿no? O sea, tú haces una evaluación y a partir de eso ya decides de qué tamaño va a ser tu misión, ¿no? Que puede ser completa, es decir, que tienes un equipo de analistas y un equipo de observadores y observadoras de largo plazo y de corto plazo, y que van a venir también, puedes traer también personas al Parlamento Europeo, en fin, ¿no? Entonces, eso puede ser, si es completa, o si solo va a ser, si solo vas a tener, si va a ser, no, va a ser acotada, ¿no? O si solo tienes observadores de largo plazo, ¿no? O algunos donde solo mandan misiones de expertos, entonces te mandan a 3 o 4 personas para que sigan el proceso electoral. Cada uno de estos tiene diferentes características y al final te producen diferentes productos. Entonces, si hay una metodología internacional, están estos acuerdos, los códigos de conducta, hay una publicación, que esas también, que son los estándares de elecciones. Hay estándares internacionales que se van haciendo con las buenas prácticas, ¿no? O sea, no es que haya un grupo de observadores electorales que saben cuál es lo mejor y entonces de ahí lo sacan, no. Se va construyendo y se va avanzando. Entonces, sí tiene que ver también porque las condiciones, las ventajas y desventajas de la observación internacional y la observación local, ¿no? Porque por un lado tú tienes, o sea, siempre nos queda claro que la observación doméstica, ¿no? Nacional, pues va a tener más datos, uno porque viven ahí, conocen el contexto, pueden dar un seguimiento más puntual de todo lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las desventajas que tienen? Pues la desventaja puede ser el financiamiento. ¿Cómo pagas, no? ¿Cómo pagas la observación? La otra desventaja puede ser que puede ser que si pertenece a un grupo social o a un grupo vulnerable o a un grupo, puede ser que no tengan acceso a todos los lugares. Cuando estás como observadora internacional, bueno, pues llegas con una organización internacional, el país te invitó, ya te acreditaron, te tiene, por parte del compromiso es eso, tú los invitas y tienes que garantizarles, pues, el libre tránsito, ¿no? Que puedan ver lo que puedan ver, que no les tengas que decir qué ver. Entonces, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que te abre la puerta donde vayas, ¿no? O sea, puedes ver más cosas, pero estás menos tiempo. En algunas situaciones, bueno, existe la posibilidad de que los propios observadores, observadoras electorales se encuentran en situación de peligro, por ejemplo, bueno, ¿te ha tocado o te han comentado? Bueno, es que hay o sea, sí, como observadora, bueno, a mí no me pasó. Yo estaba coordinando un equipo, pero a un equipo de mis observadores, cuando estábamos en El Salvador, ellos estaban viviendo cerca de, justo unos días antes de la elección, porque además se venía el aniversario de una de las magas de la M18, no sé, era uno de estos aniversarios. Acantonaron a los policías y
uno le fue a avisar a este equipo que se iban a cantonar, ¿no? Se fue al policía. A la media hora llegó otra persona, algún palabrero, le dirían allá, que vino a ver qué pasaba, ¿no? Ya el señor que trabajaba en la casa le dijo, pues es que vino la policía. No, sí, aquí están los observadores. Y el otro dijo, sí, ya sé quiénes son de esta nacionalidad, y nomás queremos decirles que ya sabemos quiénes son, ya sabemos que no va a haber policía y que si quieren nosotros los cuidamos. Entonces, bueno, claro, ¿no? A las horas movimos a este equipo, o sea, sí hay, pero no porque seas observador. O sea, generalmente no hemos tenido casos de hostilidad hacia observadores, sino más bien es porque, bueno, tú no estás exento de las condiciones de seguridad que pasan en el país. Tuvimos, o sea, elecciones en estados que todavía están en conflicto, ¿no? O sea, en Afganistán ha habido misiones de observación, ¿no? Claro, con muchas limitaciones, porque pues, no puedes mover, en fin. O sea, sí hay también esta observación en digamos, ambientes hostiles, ¿no? Sí la hay, y requiere otro tipo de seguridad. O sea, por ejemplo, bueno, hay organizaciones que son más conservadoras que otras respecto a la seguridad, ¿no? Entonces, sí te digo, bueno, por ejemplo, cuando estábamos en El Salvador, no podíamos caminar en la calle, por ejemplo, ¿no? Pero era una cosa de nuestra organización. Entonces, también en países o en estados donde hay conflicto, hay tensión, que estés como observador, observadora, sí tiene un efecto. Estos informes, este trabajo que realiza la observación internacional en los diferentes países, ¿a dónde llega a recaer? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace luego con estos informes, con esta información recabada? Pues mira, como buena práctica, y eso lo hacen las diferentes organizaciones, es que después del día de la elección, 2 días después, bueno, hay unos que lo hacen un día después, pero en general, máximo 2 días después, se presenta un reporte preliminar, ¿no? ¿Qué es lo que sale en las noticias? Y generalmente, por ejemplo, la Unión Europea, la OECD, es uno cortito de 8 páginas, 10 páginas, que es un resumen ejecutivo de lo que se vio, ¿no? De cómo se dio la campaña y de lo que sucedió el día de la jornada electoral. En el caso, por ejemplo, de la OECD y de la Unión Europea, la Unión Africana también, ellos después de que pasa la elección, como a los 2-3 meses, regresan al país a presentar el reporte final con todo lo que encontraron, y generalmente viene una parte de recomendaciones. Generalmente pues hay unas que son como de forma, otras son más estructurales, otras son administrativas, y entonces dependiendo, o sea, ahí por ejemplo, lo que hacen es que se vuelve para algunos países, esas recomendaciones se vuelven como parte de la ruta crítica de la cooperación con ese país, ¿no? Entonces, ya sea, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos en 2 elecciones para la de Asamblea Legislativa, por ejemplo, ahí se hicieron una serie de recomendaciones y había esta cosa que resultó. Hubo un acuerdo, por ejemplo, con el Parlamento Europeo para ayudar a consolidar la capacidad de los parlamentarios. Ese es un ejemplo. O sea, eso puede suceder. Otra puede ser de, pues si no cambias esto, tu ayuda no llega. O sea, sí tiene, obviamente, dependiendo del tipo de organización, no es lo mismo las organizaciones regionales de países que las organizaciones que hacen este tipo de investigación, de observación. Tú tienes al Carter Center, ¿no? Por ejemplo, que hace investigación de National Democratic Institute, que mandan equipos de observación a ciertos, pero pero todos también tienen, o sea, esta idea de que hay un documento internacional, un código de ética, ¿no? Donde tenemos que ser completamente independientes
Y eso implica también ser independiente económicamente, ¿no? No puede, o sea, el país que te invita, si te pagan los gastos, ¿cómo vas a hacer un análisis crítico si estás de invitado? O sea, ahí habría que... Tiene que haber de no intervención, a veces, y no intervención va en muchos sentidos, o sea, no solo que físicamente no intervengas, pero incluso la calidad de tus observadores, si tienen una agenda política, puede verse como una intervención, ¿no? Así es. Entonces, y dependiendo pues de cómo va, hay otras que eso se puede ver como una ruta crítica también para desarrollar sistemas de representación, ¿no? Y que se van adaptando, o sea, hay cosas que sí son, que son más de estructura, más de cambios profundos, otros son más políticos, y otras a veces son de procedimientos. Entonces sí, dependiendo, o sea, ahí sí una buena visión de observación, pues avisa, ya llegamos, estos somos, se presenta, te va informando que encuentra, te presenta un reporte preliminar y luego un reporte final. Generalmente el reporte final también lo presentan a veces al legislativo, si varias de las reformas los trastocan, si al ejecutivo, o sea, se distribuye entre ese país para que se vayan tomando medidas. La idea es que puedan mejorar los procesos. Claro. Que me da mucho gusto que tenemos la oportunidad, a partir del trabajo que te ha tocado desarrollar en los diferentes países, de tocar este tema, porque realmente no es una información que de diario podríamos tener acceso, y sobre todo platicar de primera mano con alguien que ha observado en tantos países. Ahora, el hecho de observaste las elecciones en los diferentes países, de los diferentes continentes del mundo, también te dio la oportunidad de ver cómo están diseñados los sistemas político-electorales en estos países. Quizás ahorita te voy a meter un poco en aprietos, porque actualmente, pues bueno, eres consejera del Instituto Nacional Electoral, pero digamos en términos generales, de los distintos sistemas político-electorales, de cómo funcionan las elecciones en diferentes países, ¿qué podríamos destacar o cuáles son las características particulares del sistema político electoral mexicano, ya con la perspectiva de lo que observaste también en los diferentes países del mundo? Ya. Tengo que pensar bien lo que voy a decir. No, es que eso es muy curioso. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vas a observar, y yo eso lo decía mucho, ¿no? O sea, tú ves el sistema mexicano, electoral mexicano, que ha evolucionado tanto, ¿no? De cómo empezamos a tener un órgano autónomo que organiza elecciones, que cuando tú ves, hay hasta un checklist, ¿eh? Así de, por ejemplo, cuando estás haciendo este análisis del marco legal, está bueno, se respeta, hay derecho universal al voto, sí, no, las mujeres cuando votaron, cómo votaron, o sea, cuando tú ves esa parte, pues México tiene un montón de palomitas, ¿no? Un montón. O sea, esta cosa de estar claro, por ejemplo, quién tiene derecho a votar, si estás en la lista, o sea, todo eso, somos uno de los países que tiene más alta cobertura, por ejemplo, en integración de la lista nominal, porque casi el 99% de las personas mayores de 18 años están empadronados, tienen una credencial de elector. Bueno, es una característica así, que vale la pena. Sí, claro, pero y ahí está, por ejemplo, esa es una de las características, pero nosotros, nuestra credencial para votar, no solo es para votar. O sea, hay otros países que sí tienen credenciales que solo les sirven para votar, no pueden hacer nada más. Aquí nuestra credencial para votar es nuestro documento de identidad. Para todo. ¿No? O sea, para todo. Es más, haces una reservación para tus boletos para el cine y te piden el INE para recogerla. O sea, tienes otros países donde hay, por ejemplo, también una credencial para votar, que es para votar. Hay otros países que no tienen identificación. El Reino Unido es uno de estos casos, ¿no? Entonces tú llegas al Reino Unido, a tu casillita, bueno, ahí tú puedes votar de manera personal, puedes votar de manera postal, puedes votar, puedes nominar a alguien, puedo tener mi proxy, o sea, ustedes se imaginan eso aquí, ¿no? Con el historial de sí, con el historial de confianza que hay aquí, ¿no? Entonces,
por ejemplo, cuando dices, pues, ¿cómo, nosotros vemos y tú cómo identificas a la persona? Entonces tú llegas y dices, yo soy Mary Jane, y tú eres Mary Jane, aquí está tu boleta, ¿no? O sea, cosas que aquí no haríamos, ¿no? O en otros países, por ejemplo, aquí, que hemos llevado por ejemplo, los representantes del partido de las casillas, ¿no? O sea, aquí fue una lucha y también se ha ido regulando tanto que tenemos así el tamaño del logotipo que un representante del partido puede tener en la casilla. Entonces, cuando tú llegas a otros países donde allá los representantes del partido traen así su chaleco súper visible con su nombre, emblema de partido, pero todo el chaleco, y llegas al centro de votación y ves todos estos chalecos de los diferentes partidos interactuando con los votantes. O sea, esto aquí en México nos haría muchísimo ruido, pero allá resulta que... menos que eso. No, imagínate, o sea, digo, pero imagínate, o sea, estas cosas que dices, esto en México no funcionaría, ¿no? O sea, súper regulados. Pero a pesar de que estamos súper regulados, eso aquí no funcionaría porque causaría mucho ruido. Es más, algunos hasta, o sea, cuando vimos que afuera de las casillas, pues no tiene que ver nada, ¿no? O sea, allá tenían tienditas los partidos con sus bocinas y todos sus chalecos, todos brillantes, con todos sus logotipos, ofreciendo agua, dando información a los votantes, dirigiéndoles a qué casilla. O sea, esto aquí no funcionaría. Los 3 días de reflexión, acuérdate, silencio. silencio. No, o sea, imagínense, ¿no? O cosas que ves, por ejemplo, en Uzbekistán había algo en cada centro de votación. O sea, ahí cada centro de votación tenía una área especial para ellos. Le tenían así como su guardería, no guardería con sustancia, o sea, todo así alfombrado, hasta tenían cunitas, muñecos, un salón en una escuela dedicado para eso. Entonces, que las mamás, la idea es que cuando tú llegas a votar, si vienes con los niños, puedas dejarlos ahí. Había 2 personas para hacerse cargo y cuidarlos, vas, votas y te llevas a las crías, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, eso, pero además estaba en todos los centros. O sea, imagínense, aquí podríamos pensar en algo así, no sé, ¿no? O cuando o sea, yo creo que una de las cosas es ver el contraste, ¿no? O sea, nosotros aquí los conteos, ¿no? Por ejemplo, conteo, hay que cerrar. En Sri Lanka, por ejemplo, termina la votación a las 4 de la tarde, cierran todo, no cuentan ahí, se llevan todo a un centro de votación y así llegan y vacían todos y empiezan. Entonces, ¿ustedes se imaginan de qué eso? No. Aquí eso no nos llevaría. O cuando, por ejemplo, una que a mí me encanta, porque es bien, es así, porque es única en el mundo, en Gambia. En Gambia, por ejemplo, también tienen su credencial del lector, es así, su padrón es muy efectivo. Y allá, en lugar de utilizar papeletas, o sea, sí usan urnas y todo, pero en lugar de usar papeletas, usan canicas. Sí, canicas. ¿Cómo? Sí, canicas. O sea, tú llegas a la mesa, te identificas, te viene la lista, te dan tu canica. Entonces, hacen un cerradito donde, o sea, las urnas son hechas de tambos de metal, donde cada tambo está pintado del color del partido, ¿no? Solo los independientes tienen un tambo gris y su foto, no. Los partidos, y entonces la persona, pero además el voto es secreto, ¿no? Te digo que te ponen las urnas y tienen los cercan tantito, y tú vas solito o solita, dejas tu canica, pero además es un sistema muy sencillo y muy simple que solo puede ir la canica en una dirección, o sea, y no le puedes meter más. Y también a los tambos le ponen un poco de arena para que no se suene donde cae. Y cada vez que cae una caniquita suena como una campanita de bicicleta. Un contador. Así, ¡pling! Bueno, pues entonces, o sea, las bicicletas con esas campanitas no están permitidas cerca de las casillas, para no confundir, ¿no? Entonces, imagínense esto, yo me vi cuando vi que en lugar de papeletas usan canicas, ¿no? Y luego a la hora del conteo, abren su tambo, tienen unas cajitas donde les caben 100, o sea, 10
10 por 10, vacían su bote y hacen así. Cuelan los votos, ¿no? O sea, cubren y ahí está. ¿Cuántos votos? Ya cuentan si hubo 100, ¿verdad? No hay voto nulo, no hay votos disputados, o sea, salió o no salió, ¿no? Y súper ecológico. Sí. Ah, claro. ¿No? O sea, imagínate, cada entonces, cuando para esta elección, recuerdo que fuimos a Talleres de México y nos decían de los 35,000 toneladas de papel que para nuestras boletas. Imagínense, nuestras boletas tienen como 12 medidas de seguridad. Sí, nosotros ahora estamos destruyendo justamente lo que sobró, 90 toneladas. Pero imagínate, entonces aquí con las boletas, nuestras boletas que además son unas de las más seguras, son con 12 medidas así hasta. Por eso cuestan tanto. Cuestan tanto, pero imagínense, además tantas medidas de seguridad para que lleguen a los distritos y tengamos que ponerle un sello y una firma a mano. Y el día de la jornada electoral, si los representantes de partidos quieren firmar las boletas para que no las falsifiquen, lo tenemos que hacer. Entonces, imagínense cuánto nos cuesta eso, ¿no? Bueno, pero y tienes esta opción. O sea, yo cuando lo vi, yo me reía. Yo decía, no, es que estos acá en mi pueblo, o sea, se van a llevar su bolsa y van a sacar ahí su cascadita y su bombacha y van a, o sea, aquí sería imposible, ¿no? Muchas gracias a ustedes quienes han estado con nosotros en Espacio Electoral. Quédense pendientes de los temas que estamos brindando desde nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter, el canal de YouTube, Instagram, en TikTok incluso estamos, así que sí hay de dónde informarse, y también de aquí, de este Espacio Electoral. Hasta luego. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.